Es bien sabido que Yucatán tiene uno de los sueldos más bajos en toda la República Mexicana, y eso es 100% verdad. La media nacional para México oscila más o menos por ahí de los 12,000 pesos mensuales, la media nacional, es decir, el promedio, y en Yucatán es más o menos de 10,000 pesos mensuales, el promedio, supuestamente. Pero la verdad es que nos pusimos a investigar algunas estadísticas, porque la verdad que entre conocidos y en nuestra propia experiencia, el sueldo promedio en Yucatán es mucho más bajo que esos 10,000 pesos. Esos bastardos me mintieron. Según los datos, el promedio de los sueldos en Yucatán es más o menos 1.5 veces el salario mínimo, lo cual equivale más o menos a unos 5,400 pesos al mes. Así que de 5,000 a 10,000 hay una gran diferencia. ¡Ofertón! Así que si planeas mudarte a Mérida, a Yucatán, y vienes de estados del norte, quizás sientas muy drástico el cambio en cuanto a los sueldos. Para que te des una idea, el cambio en los sueldos es grandísimo. 7 veces el salario mínimo es el promedio para Nuevo León, lo cual equivale más o menos a unos 25,000 pesos mensuales. Ok, 25,000 versus 5,400 pesos. Eso es un montón. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la razón de los salarios tan bajos? Bueno, ahí les va la explicación. La riqueza de una entidad o región viene dada principalmente por aquellos materiales que produce, por ejemplo, determinado tipo de frutas, verduras, determinados metales que son extraídos del suelo o especies marinas. Esa riqueza también puede venir de la manufactura, como la fabricación de ropa, aleaciones de metales, automóviles o maquinaria. A Yucatán, bueno, no le fue demasiado bien al final del siglo pasado. En Yucatán se cultivaba el enequén, un tipo de agave, sí, como con el que hacen el tequila. Y bueno, este enequén era explotado y cultivado en cantidades enormes, pues se usaba para elaborar todo tipo de cuerdas y tejidos. Durante un siglo los hacendados yucatecos se hicieron multimillonarios gracias a que vendían fibras de enequén a todo el mundo. A la par, miles de indígenas yucatecos eran explotados en una especie de esclavitud, la cual nunca ha sido reconocida, pero que sí dejó una profunda huella de desigualdad. Bien, el enequén fue reemplazado cerca de los años 50 por las fibras sintéticas de plástico, y la industria, como es de esperarse, se vino abajo muy rápido. Así que de ser uno de los estados más ricos del país, el estado se volvió menos productivo, entre comillas. Por esto, en las últimas décadas, Yucatán ha pasado por un proceso de adaptación. De depender por completo del enequén, ha tenido que desarrollar otras industrias como la maquila, el turismo, algunos cultivos e incluso la tecnología. Pero como es de esperarse, Yucatán todavía está en proceso de fortalecer sus industrias, pues hoy prácticamente mucha gente se dedica solamente a los servicios, venta y comercio de productos, sector restaurantero, turístico y algo de agricultura y apicultura. Ahora hagamos una pequeña pausa para hacer la pregunta del día. Si te dieran a escoger entre un año de luz gratis, un año de internet gratis o un año de Netflix gratis, ¿cuál escogerías y por qué? Pon en los comentarios y responde la pregunta. Entonces vamos al grano. En Mérida ya sabemos que los trabajos no son tan bien pagados, pero ¿cuáles son los sectores en los cuales sí hay trabajo? Hoy por hoy los trabajos con mayor demanda siguen siendo vendedores, trabajadores de almacenes, comerciantes, maestros de todos los niveles educativos, trabajos relacionados a la industria manufacturera de ropa, obreros, ingenieros y arquitectos, obvio por el boom inmobiliario, y trabajos relacionados con la producción de cítricos, miel y en mucha menor medida la ganadería. Ahora, tengo que mencionar que ciertos sectores del ramo tecnológico están teniendo muchísima relevancia. Recientemente se anunciaron inversiones privadas millonarias en el sector de la aeronáutica. En los próximos años en Yucatán se fabricarían componentes para satélites y naves espaciales, una oportunidad muy interesante para ingenieros y desarrolladores. Pero bueno, vamos a ser muy honestos, en este canal somos extremadamente honestos. Hay un sector que aquí en Yucatán está muy bien pagado, que es el trabajar en gobierno. Así es, trabajar en Secretaría de Gobierno, trabajar en puestos institucionales son de los sueldos mejor pagados. De los mejor pagados yo diría que el doble o el triple o quizás 4 veces que el promedio de las personas que trabajan en otro sector. Así que sí, el sector de los trabajadores del estado sí es muy bien pagado y todos mis amigos, todos mis conocidos se pelean por entrar ahí. Bueno, ya saben ustedes cuál es la razón. Ah, caray. Eso sí me interesa. Y otra verdad es que esta razón fue por la cual empezamos nuestro negocio. Emprender para nosotros sí fue una cuestión de gusto quizás, pero también fue una cuestión de obligación. O sea, tuvimos que hacerlo porque en ese momento teníamos deudas y simplemente queríamos salir de ellas y no había trabajo que encontráramos aquí en Yucatán que nos pudiera ayudar hasta el que adelante. Y si quieres saber cuál es nuestra historia, te voy a dejar por allá un video que está en otro canal, también nuestro, en el cual te comentamos cómo construimos nuestro negocio y gracias a Dios nos va bastante bien. Así que
Chécalo ahí en ese canal para que veas cómo fue todo el proceso de emprender para poder salir del lugar en donde estábamos. Y bueno, sé que te puedes sentir un poco desanimado o desanimada a venirte a vivir a Mérida porque los salarios son muy bajos, pero recuerda algo muy importante: las rentas son mucho más baratas que en otros estados, el Uber es mucho más barato que en otros estados, la educación muchas veces es más barata que en otros estados, así que el estilo de vida en general te va a costar menos, ¿ok? Es verdad que el precio de las casas está subiendo, pero tenemos videos especialmente para ti, para que cheques tours a lo largo de toda la ciudad y cuánto cuestan las rentas y cuánto necesitas tú para rentar una casa. Así que te dejamos los enlaces aquí arriba para que sepas exactamente cuánto vas a gastar y cuánto cuestan las rentas y cuánto vas a pagar si vives aquí en Yucatán. Así que si decides vivir aquí, bienvenido o bienvenida, te esperamos con mucho cariño. Te recordamos seguirnos en Instagram, dale click a suscribir, dale click al botón de like y dale click a la campanita para que te avisemos cuando subamos un nuevo video. Y si esta información te fue útil, por favor compártela porque nos ayudas a crecer nuestro canal. Eso fue todo, nos vemos, hasta luego, bye, besotes.